Podrá gustar más o podrá gustar menos, pero la realidad es que el emérito, el rey Juan Carlos I, su majestad, siempre ha sido una persona de ideas claras, de ideas fijas y sobre todo de las que te dice las cosas a la cara. Se dice precisamente en los portales digitales en el día de hoy que cuando precisamente Felipe VI le presentaba a sus suegros a su padre, el emérito tenía unas llamativas palabras diciendo algo así como "es lo peor que has traído a palacio". Así de contundente, así de claro se mostraba con su hijo, un hijo que lógicamente no se tomó muy bien esas palabras, pero lamentablemente Juan Carlos I para él, para Felipe VI, es así, una persona que si no le gustas, no le gustas y no duda en decírtelo a la clara. Precisamente esa tibieza que muchos le achacan a Felipe VI contrata de una manera radical y contundente con la actitud que está teniendo Juan Carlos I. Juan Carlos I vive con mucha preocupación lo que está sucediendo en España. Ni siquiera la promesa, que no jura, del cargo de presidente del gobierno en el Palacio de la Zarzuela en el día de hoy entre Felipe VI ha limado asperezas, por así decirlo. Felipe VI pues parece ser que se pone de perfil, pero Juan Carlos I observa con mucha preocupación, y es que no son pocos los medios de comunicación que tienen muy claro en el día de hoy que cargarse la monarquía es el próximo paso y el próximo objetivo precisamente que van a llevar a cabo los independentistas. No es porque nos lo inventemos, ya en el año 2020 pues el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, expresaba en unos términos que buenamente nos podían llevar a pensar precisamente en esa situación. Esto le preocupa sobremanera a Juan Carlos I, él quiere, que no lo verá, pero él quiere ver a su hija reinar, si no cambian las cosas, aunque algunos hablan incluso de que podría abdicar Felipe VI en las próximas horas. No va a suceder, de hecho pues muchos le están echando en cara a Felipe VI que podría pues rebelarse ante la amnistía, cuando según los expertos pues no podría hacer nada más allá que simplemente pues renunciar al cargo y dejarle la papeleta a su hija. Pero más allá de todo eso, Juan Carlos I está dispuesto a plantarle cara a Pedro Sánchez. No va a poder tumbar su gobierno actual, pero sí que le va a poder meter de alguna manera en vereda, y es que señalan que Juan Carlos I conoce los trapos sucios de que están sucediendo y que han sucedido entre esos tres partidos, tanto Esquerra Republicana de Cataluña, Junts per Catalunya, el PNV, todos esos partidos, así como el Partido Socialista Obrero Español, los conoce muy bien Juan Carlos I y está dispuesto de alguna manera a darles un toque de atención. Pero más allá de todo eso, lo que se ha producido hoy en Zarzuela ha sido muy llamativo. Lo quiero comentar antes de dejaros claro lo que va a hacer Juan Carlos I y por qué va a enojar muchísimo a Pedro Sánchez. Primero vamos a comentar lo que ha sucedido, pues ha prometido el cargo, insisto, no lo ha jurado, bueno, ya ha sucedido en anteriores ocasiones, y lo más llamativo de toda esta historia es que, bueno, hay noticias que se entienden mejor solas, y es que hace unos pocos días relataba un medio de comunicación español que Pedro Sánchez se enfadó muchísimo porque no le invitaron a la coronación de Carlos de Inglaterra, Carlos III, y que él quería ir. En Buckingham le dijeron algo así como que solamente estaban invitados los jefes del Estado, y bueno, pues se ve que esas ínfulas de ser jefe de Estado por parte de Pedro Sánchez siempre han estado ahí y siguen estando presentes. No nombro este dato por cualquier motivo, siguen estando presentes porque me llama mucho la atención que mientras que han sido caras muy, muy largas las que hemos visto hoy en esa promesa por parte de Pedro Sánchez, pero es que también me ha llamado mucho la atención que mientras que Felipe VI ha dicho enhorabuena presidente, es decir, llamándole por su título, a día de hoy ya no es presidente en funciones, ya es presidente del gobierno, lo cierto es que el jefe del Ejecutivo ha respondido de una manera que para mí es muy sintomática. Le ha dicho gracias señor, ¿cómo va? Entre los términos y entre las maneras de referirse a un rey se me ocurre majestad, alteza real, no sé, monarca, muchos términos, pero que muestren un poquito más de respeto que señor, y sobre todo ese cómo va, refiriéndose, bueno, a ese problema, a esa lesión que tiene en la muñeca ya desde hace varios meses su majestad Felipe VI. Son solamente detalles, pero mientras que uno se dirige al otro como presidente, parece que el otro de alguna manera menoscaba su autoridad diciéndole gracias señor, que sí, que está muy bien referirse a señor a la gente que te encuentras por la calle, pero estás hablando ante el jefe del Estado, estás hablando ante el rey de este país, que muchos dirán, pero si Pedro Sánchez ha pisoteado siempre que le ha dado la gana a Felipe VI, ¿cómo no va ahora a decirle gracias señor y un cómo va? Que cómo va se lo puedes decir al vecino del cuarto, pero no a un rey. Pero bueno, más allá de todo eso, mientras que vemos este tipo de gestos que nos siguen llamando la atención por parte de Pedro Sánchez, dirigidos casi siempre, pues no sé si a infravalorar, pero desde luego a no mostrar el debido respeto a una institución que cada vez mucha gente o más gente dice que está en desuso, pero que tiene ciertos códigos. Vale que no hagas una reverencia, como se hace en otras monarquías, como por ejemplo la de Dinamarca, vale que no hagas una genuflexión, vale que no hagas pues grandes cosas protocolarias. Es cierto que la propia corona, el propio Felipe VI no le gustan demasiado ese tipo de cosas que ya forman parte del pasado, pero cierto respeto, cierta distancia con un rey, pues nunca está de más. Y precisamente ese es el tipo de cosas que reclama Juan Carlos I, que no me quiero olvidar. Juan Carlos I ha decidido establecerse en España, lleva 4 meses en obras, la que va a ser su próxima casa y la va a estrenar, según informan medios como Monarquía Digital. Lo va a hacer dentro del complejo o la mansión de su amigo Pedro Campos en Sanjenjo y con vistas
vistas de precisamente establecerse de manera definitiva en España. No sabemos si va a ser a lo largo de todo el año, probablemente no, pero esto también guarda mucha simbología, porque mientras creemos que Felipe VI pues casi que se pone de rodillas ante Pedro Sánchez, nos encontramos con un Juan Carlos I que se ha cansado de que le sigan poniendo reglas cuando él no ha hecho absolutamente nada, o al menos no tiene deudas pendientes, mejor dicho, con la justicia española. Esto significa que eso que tanto molesta en Moncloa, como que por ejemplo visite a España sin avisar, se vaya a convertir no solamente en algo habitual o en una constante, sino en algo que va a suceder de corrido. Es decir, Juan Carlos I va a vivir en este país, está cansado de Abu Dhabi, de hecho ni siquiera ya está frecuentando demasiado ese país, sino que se está quedando por capitales europeas o por lugares como Niza, aparte de Londres. Así que como vemos, Juan Carlos I se revela ante su hijo Felipe VI, está muy molesto con su manera de ser, ya no solo como hijo, sino también con su manera de reinar, es decir, reprocha a su hijo la actitud que está teniendo como rey, está molesto también con el gobierno, está molesto también con la política, está molesto también con la deriva que está llevando este país. Entre los motivos, ya los he comentado, pero el principal es ese: él quiere que su nieta reine, él quiere que Leonor sea reina de España, y tiene claro que con Sánchez y los independentistas de por medio y Esquerra de Cataluña entre los mismos, pues que la monarquía está pues vista para sentencia y abocada al fracaso y a la desaparición. Así que Juan Carlos I se revela, paso número uno ante su hijo, que le pone muchos problemas y muchas trabas que visite España. No solamente va a visitar España este próximo 25 y 26 de noviembre para competir en la Copa de España de vela, sino que además planea establecerse en la casa de su amigo Pedro Campos, que le ha dejado un terrenito para que tenga una casa a su antojo, es decir, un departamento, es decir, va a tener una casa dentro de la casa o aledaña, mejor dicho, a la de Pedro Campos, es decir, se va a establecer en una casa que lleva 4 meses en obras, quiere establecerse en España por mucho que a Pedro Sánchez esto le moleste, ya se quedó muy enfadado y muy enojado con lo que sucedió en la jura de la Constitución, él hizo una última intentona por estar en la jura de su nieta, Pedro Sánchez le dijo que no, Felipe VI no hizo nada para remediarlo, y como vemos, pues Felipe VI no solamente se lleva la reprimenda de su padre desde la distancia, porque los digitales y fuentes cercanas a la monarquía lo están filtrando en las últimas semanas, sino que ahora le va a tener muy de cerca, controlando todos y cada uno de sus movimientos. Mismo mensaje y misma recomendación para Pedro Sánchez, porque también Juan Carlos I viene dispuesto no a tumbar la investidura, que ya no poco puede hacer, de hecho así lo decían, que la investidura pues no va a poder hacer nada, pero sí dispuesto a meter en vereda a este gobierno de coalición, que muchos dicen que a ver cuánto dura, pero vamos, parece que Pedro Sánchez en ese sentido no tiene demasiados problemas, es flexible como una goma, podríamos decir. Y más allá de todo esto, pues Juan Carlos I molesto con lo que ha sucedido probablemente hoy en Zarzuela, molesto seguramente con ese gracias señor, que se le ve poco respeto, ¿no? O poco, bueno, sí, poco respeto, yo creo que es la palabra. Si bien no es una falta de respeto llamar a una persona señor, que te encuentras por la calle, o a un profesor o a un maestro, pues llamar a un rey señor. No soy experto en protocolo, pero creo que no se ajusta demasiado, y ese cómo va, esa confraternización tan de tú a tú, me llama la atención. Es cierto que, bueno, que estos coloquialismos quizás se estilan entre presidentes y reyes, pero me llama mucho la atención que Pedro Sánchez casi siempre le vemos con esta actitud tan poco, por así decirlo, sumisa ante, no es la palabra quizás sumisa, pero tan poco respetuosa ante un jefe del Estado. No lo podemos olvidar. Pedro Sánchez, por mucho que quizás a él le duela, no es jefe del Estado de este país. Le hubiera encantado estar en esa coronación de Carlos III de Inglaterra, pero no pudo ser, porque sigue habiendo un jefe del Estado, aunque muchos comienzan a reclamar que ese puesto está vacante y quizás buscan pues el retorno del emérito, que no va a suceder, o quizás pues una bocanada de aire fresco con la llegada de Su Alteza Real la Princesa de Asturias.